Arcelia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 20 de febrero de 2019, el presidente Lenín Moreno firmó la declaración de Chapultepec en la Capilla del Hombre ante una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa e invitados especiales. Con ello, Moreno ratificaba en ese momento la existencia de libertad de expresión y de prensa en el país. Hoy estamos en un Ecuador diferente, con un gobierno abierto, tolerante y democrático, expresó el presidente en ese evento. La declaración de Chapultepec establece, entre otros principios, que ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa sin importar el medio que se trate. La adhesión de Ecuador a la máxima representación de la libertad de prensa, que es la Declaración de Chapultepec, reitera mi compromiso por lograr una sociedad más justa para todos, subrayó el mandatario en declaraciones que parecen haber sido olvidadas en la actualidad. Siete horas con 43 minutos y pese a que el gobierno en reiteradas oportunidades ha insistido en que respeta la libertad de expresión, respeta los derechos humanos, se adhirió a la declaración de Chapultepec recientemente y se hace permanentes declaraciones. Radio Pichincha Universal se encuentra atravesando un difícil momento en el ámbito jurídico legal, justamente por una decisión de Arcotel, que es adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, que ha notificado a nuestra emisora la extinción del título habilitante del servicio de radiodifusión sonora y ordenó que se proceda al nombramiento de un interventor. ¿Qué es lo que procede ante semejante situación, adoración, cuando sabemos que evidentemente tenemos ya una decisión de juez constitucional que mediante una acción de protección pues determinó que Radio Pichincha Universal continúe al aire? Bienvenido a Adoración Guamán. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues la verdad, muy preocupada. Creo que esto es un signo más de que este gobierno está dinamitando los pilares básicos del Estado de Derecho. Creo que, por un lado, está cuestionando la independencia judicial, por otro lado, está desconociendo pronunciamientos judiciales, está desconociendo el derecho internacional, está desconociendo los derechos fundamentales, en particular en este caso el derecho a la comunicación que recoge la Constitución ecuatoriana y está atacando, ya te digo, los pilares básicos del Estado de Derecho. ¿Qué procede ahora? Bueno, ahora fundamentalmente creo que los abogados de Radio Pichincha, que ya fueron capaces de ganar y en buen derecho una acción de protección, deben proseguir, pero la pregunta es, cuando un Estado desconoce de esta manera los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ¿podemos seguir confiando como ciudadanía? ¿Podemos seguir confiando en que jueces y tribunales van a proteger nuestros derechos? La respuesta es creo que sí, creo que hay que seguir intentándolo, porque lo contrario pone en peligro nuestra convivencia. Pero hay que tener muy claro que el gobierno está cometiendo una serie de lo que yo creo que son ilegalidades e irregularidades graves y que en este momento toca hacer una llamada consistente ante el derecho internacional para mantener, ¿no?, esta petición de amparo ante instrumentos como la CIDH, ante los relatores y los procedimientos especiales de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es hora de activar de nuevo, como se hizo también después de octubre, todos los procedimientos internacionales y evidenciar que el Estado ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano está desconociendo de manera radical, por ejemplo, la última resolución de la CIDH. Adoración, en ese sentido va mi siguiente pregunta. El presidente de la República, si bien ha firmado la declaración de Chapultepec y se ha llenado de declaraciones al país en el sentido de que se iba a respetar el criterio divergente, de que no se iba a cerrar medios, de que iba a ser un gobierno distinto en cuanto al tratamiento con los medios de comunicación. Sin embargo, estamos viviendo una realidad absolutamente distinta.
En la última respuesta que ha enviado la Cancillería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no le gustó el informe de octubre en el que le evidencia el uso desproporcionado de la fuerza, es un extenso comunicado, pero voy a leer las dos últimos párrafos que me parecen a mí un poco preocupantes, y en ese sentido va mi pregunta. El Estado ecuatoriano continuará cumpliendo con su responsabilidad de promover y proteger los derechos de los ecuatorianos en el marco de la Constitución, de la ley, de los convenios internacionales aplicables. También continuará dando testimonio de su compromiso a través de su acción internacional, siempre apegada a la legalidad y los procedimientos que emanen de los tratados. Por este motivo, y para que la CIDH cumpla con los fines relacionados con la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, que asegure su imparcialidad, evitando su uso politizado y arbitrario del sistema, Ecuador considera necesario impulsar un diálogo que permita mejorar la relación entre la Comisión y los estados, con el objetivo de revisar su procedimiento a futuro. ¿Qué podemos esperar entonces con una respuesta de estas a la que el Estado, en la que se refleja que el Estado, le hace gobierno, no le gusta la respuesta que le dan los organismos internacionales, le vale la respuesta que le dan los organismos internacionales e invita a otros estados a que se unan a reclamar a un ente internacional que respeta, que defiende derechos humanos, y por lo tanto su pronunciamiento debe ser en orden de la defensa de los derechos humanos? ¿Qué podemos esperar con este tipo de respuestas? ¿Se acuerdan cuando una parte de este gobierno cogió un avión y se fue corriendo para intentar que se suspendieran unas cautelares de la CIDH? Este mismo gobierno que ha utilizado el sistema interamericano cuando le ha convenido, y personas en este gobierno que criticaban al gobierno anterior utilizando el sistema de la CIDH, ahora deciden que como no les gusta lo que dice, desconocen todo el sistema de esta institución que se está relegitimando. No olvidemos que actualmente la CIDH está viviendo un momento de relegitimación, precisamente porque está teniendo la valentía de decir clarísimo a través de informes, de resoluciones, que no se pueden violar los derechos humanos en la región, y no solamente ha sido con respecto de Ecuador. Estamos viendo cómo desde Chile también se está llamando a la CIDH y de otros estados para que la CIDH intervenga para defender los derechos humanos. Me parece que el comunicado y el fragmento que he leído en particular es una acción de hipocresía mayúscula y enormemente peligrosa, porque está poniendo en cuestión todo el sistema de protección regional de los derechos humanos, cuando realmente tampoco es la primera. Si se acuerdan, un titular del Telégrafo, pocos días después de la resolución, afirmaba sin ningún tipo de prueba que el informe de la CIDH estaba sesgado porque Lula da Silva, además la noticia era totalmente distinta al titular. En el titular decía que Lula estaba detrás de los sucesos de octubre, y durante la noticia lo que se decía es que como Lula había podido manipular al secretario de la comisión, que no tiene nada que ver además con la redacción del informe, el informe estaba sesgado. El gobierno está lanzando de nuevo otra vez, utilizando las fake news, utilizando este discurso alarmista para deslegitimar a la CIDH, lo cual me parece totalmente peligroso, porque realmente la resolución, las conclusiones y las recomendaciones de la CIDH son uno de los mejores documentos desde el punto de vista de la investigación jurídica que he leído. Si se fijan en el informe de la CIDH, la investigación es exhaustiva, y hace 2 días encontramos que esta ministra María Paula Romo critica el informe de la CIDH cuestionándolo a la luz de una investigación de un estudiante de una universidad y poniendo en cuestión los muertos. Me parece que han perdido no son totalmente 11, el sino norte. 10. No, creo que el desprecio de los derechos humanos al que está llegando este gobierno está faltando el respeto a los muertos y a sus familiares, faltando el respeto y hostigando a los heridos. Y a mí lo que me parece que es importante revisar lo que está sucediendo a la luz de este informe. En el informe y en las conclusiones y recomendaciones de la CIDH se trata el tema de Radio Pichincha. Edison Lanza ya se ha pronunciado también sobre el tema, manifestando su preocupación, pero eso parece no importa. Bueno, en las recomendaciones lo que le dice, creo que hay 3 recomendaciones que tenemos que revisar en el día de hoy. La primera recomendación es la que le dice que el Estado ecuatoriano debe respetar el goce de los derechos en la protesta, la expresión, y asegurar que el uso de la fuerza no va a conculcar derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta de Jarrín? ¿Cuál ha sido, desde que salió el primer comunicado hasta la actualidad? La respuesta de Jarrín es remilitarizar el Estado y utilizar la teoría de la seguridad, que es la misma teoría que se está utilizando en esta resolución, porque si se fijan, la resolución en la que se pretende, la que acaba de llegar con respecto de Radio Pichincha, lo que hace es, por un lado, desconoce completamente la sentencia de la acción de protección, diciendo que en la sentencia no se desvirtúan los hechos. Oiga, claro que se desvirtúan. Si hay un juez que dice que los hechos
no ameritan un cierre, y que ese cierre es contrario a los derechos fundamentales, comunicación y expresión, que son parte del pluralismo político, lo que no puede es sancionar por los mismos hechos, y utilizando además al Ministerio de Defensa como el garante de la libertad de expresión e información correcta. Es que llega un momento en que es el Ministerio de Defensa el que nos va a decir lo que podemos opinar y lo que no. Lo que podemos informar y lo que no. Exactamente, está poniendo la vara de medir sobre la información en este país el Ministerio de Defensa. Esto es la doctrina de la securitización del Estado, en puridad, y es muy peligroso, porque en realidad lo que se nos está diciendo es que estamos bajo el gran hermano, ¿no? Bajo el ojo del alto mando militar. Y esto no se compadece con un Estado democrático. Pero va más. La segunda recomendación de la CIDH es establecer un plan de atención inmediata y reparación integral a las víctimas de las protestas y sus familias. ¿Cuál es la contestación de Romo? Cuestionar la existencia de los muertos. En la lectura del informe de la CIDH realmente se te saltan las lágrimas cuando tú te das cuenta que hay familiares que dicen mi hijo murió, atestados médicos, partes médicos que dicen esta persona murió de un impacto de bala, y el gobierno dice esta persona no existe. ¿Qué es esto? ¿Realmente me están diciendo que esta persona no existe cuando tenemos pruebas fehacientes? Hagan el favor de investigar y hagan el favor de, por lo menos, respetar a las víctimas. Y lo que dice María Paula Romo es que hay una información que dice que un estudiante ha investigado... De una unidad de investigación de una universidad con la que coincidencialmente firmaron un convenio de cooperación. A mí me parece fenomenal que los estudiantes investiguen, ojalá se promoviera eso. Lo que no se puede utilizar es la investigación de estudiantes de esta manera, manipulando la información, manipulando a los estudiantes y encima, pues cuestionando un informe tan completo y tan exhaustivo como la CIDH. Y finalmente, lo que nos interesa hoy, la recomendación tercera de la CIDH es la que dice que se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de los periodistas frente a hostigamientos y agresiones de cualquier tipo. Hace una semana la CIDH dice que el gobierno debe proteger de hostigamientos y agresiones de cualquier tipo a los periodistas y a las radios. Y permitir el libre funcionamiento de medios. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Cerrar Radio Pichincha. Tremendo. Estuviste, Adoración, tú en la acción de protección que fue ganada por Radio Pichincha Universal. En términos procesales, ¿qué es lo que debe acontecer si es que el día de hoy, eventualmente, porque son escenarios posibles, es rechazada la diligencia que se propone y afecta el interés de Radio Pichincha Universal? Bueno, esto es una estrategia que... Esperemos que no suceda, porque en justicia eso no debería suceder. No debería suceder, pero creo que es también importante reservar esto a los abogados y no anunciarlo en este momento. Es decir, es decir, estamos en... Primero creo que por un lado hay que seguir los cauces procesales que debemos seguir para defendernos, porque como me decía una amiga cuando yo le expresaba mi consternación y mi frustración con lo que está pasando, pues como profesora de Derecho, el Estado de Derecho se me hunde y ¿qué hago yo? ¿Qué cuento yo en clase? Luego me decía, ¿ves? No te preocupes, esto es como un chanchito, vamos a seguir poniendo monedas porque en algún momento vamos a conseguir que el Estado de Derecho se respete. En algún momento vamos a conseguir que un organismo internacional o que realmente haya un juez valiente o una jueza valiente que respete nuestros derechos. Hay una cosa que se está haciendo últimamente, que es poner los nombres de los jueces en circulación. Y creo que esto tampoco es una buena táctica. Es decir, los jueces no son protagonistas de la justicia. Los jueces deben impartir justicia de manera imparcial. Y no deben presionarse. Deben ceder a las presiones. No es un juez héroe el que imparte justicia. Es un juez que hace lo que debe hacer, porque es el responsable de la garantía del Estado de Derecho. Y en este sentido creo que desde luego el Poder Judicial está recibiendo presiones del Estado y hemos visto un lawfare continuado e increciendo en el Ecuador que debe pararse por jueces que hagan lo que hagan lo que tienen que hacer, que es defender el Estado de Derecho, la Constitución, las obligaciones internacionales. Estas recomendaciones de la CIDH no son papel mojado para un juez. La sentencia en la que el juez reconoce nuestro derecho en la acción de protección no es papel mojado, debe respetarse. Si no, tendremos que volver a repetir procedimientos. Pero además, yo creo que es el momento de, cuando no conseguimos lo que en justicia nos protege nuestros derechos en el Estado, hay que acudir a instancias internacionales de nuevo. Pero estamos viendo la reacción del Estado ante esas instancias internacionales. Pero mira lo que pasa ante unas cautelares. Las cautelares las respetó. Bueno, en alguna instancia, porque con Jorge Glass, por ejemplo, no respetó para nada las medidas cautelares. En alguna instancia, eso es cierto, pero
yo creo que al Ecuador esta continua exposición, de momento llevamos hasta 7 pronunciamientos en el ámbito internacional, desde relatores a grupos de trabajo con respecto a Furukawa, con respecto a Assange, con respecto a lo de octubre, con respecto a Paola, etcétera, y Aglash, que están diciendo el Estado ecuatoriano incumple, vulnera los derechos humanos, incumple obligaciones internacionales. Esto no creo que no es en absoluto conveniente para un Estado que quiera tener una imagen internacional de Estado democrático. Pero se evidencia, Adoración, una arremetida de los organismos del Estado en contra de Pichincha Universal, porque es el Ministerio de Defensa el que dice que se está atentando a la seguridad nacional. Una emisora pública como esta que hace... Lo único que hace es trabajar. Además, tú estabas al aire en esos momentos. Tú llamaste al golpe de Estado, pediste a la población que salga a tomar justamente el motivo de todo este proceso es una entrevista que se hizo aquí a una dirigente política. Que el motivo de todo esto fue una frase de ella. Que además tú no contestaste como el Ministerio de Defensa quiere que contestes. Exactamente. Es lo más increíble. El Ministerio de Defensa te dice qué tienes que decir y cómo debes adoctrinar a la ciudadanía. El problema es que tú no adoctrinaste convenientemente a la ciudadanía. Oiga, ¿pero qué es esto? Que el Ministerio de Defensa revise cada palabra que se dice en la radio y por una frase que además con un ámbito de... ¿Cuánta audiencia teníais en ese momento? Vamos, bueno, no sabemos. Millones, parece, porque realmente estábamos poniendo en peligro la seguridad del Estado. Claro, roza lo absurdo si no fuera terrible, porque, repito, que el Ministerio de Defensa, que un informe del Ministerio de Defensa sea la base para incumplir los fundamentos de una resolución de una acción de protección y vulnerar los derechos humanos, de nuevo, manifiesta que realmente hay una voluntad de ensañamiento y de persecución contra Radio Pichincha. ¿Por qué? Evidentemente porque es una radio que incomoda al gobierno por decir la verdad, o por lo menos por poner en cuestión lo que ellos intentan posicionar como verdad del Estado. Ahora, ¿en qué medida pronunciamientos de funcionarios del Estado presionan a la justicia en este caso? Por ejemplo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, otrora defensor de la libertad de expresión, otrora defensor de la pluralidad y el pensamiento diferente, ha dicho lo siguiente: una radio como Pichincha Universal, que trató de caotizar un país, que en medio proceso, cuando quisieron tumbar al gobierno del presidente Moreno, cuando quisieron generar un golpe de Estado, obviamente hay un proceso, dijo el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el viernes pasado, cuando ya había esta resolución del Arcotel justificando la misma. O sea, ¿en qué forma este tipo de declaraciones que ya tienen su juicio de valor, tienen una sentencia implícita, presionan a la justicia? Mira, hay otra... Cuando he estado leyendo todo esto, me estaba estudiando a la vez la resolución de la CIDH. En el párrafo I de las recomendaciones dice que el gobierno debe llamar a la paz, al diálogo, evitar estigmatizaciones y promover y propiciar un ambiente de diálogo con toda la sociedad. El gobierno está haciendo absolutamente lo contrario. Mantiene la criminalización y mantiene un discurso de odio, que es absolutamente contrario al pluralismo político. Una radio y el ministro, otrora defensor de la libertad de información, ahora mismo lo que está diciendo es una frase, porque no sé si se habrá leído, igual es que no se ha leído la resolución nada. Y directamente habla de oídas, como parece que también es lo que hace este gobierno. Hablar de oídas y dice, sí, lo que me ha dicho María Paula Romo que diga es que realmente Radio Pichincha puso en peligro la seguridad del Estado. Con una frase no se sostiene. Además que ellos mismos, como Estado, como gobierno, no han podido incluso demostrar en la misma asamblea, en esta comisión especial que investigó el paro de octubre. La misma comisión en su informe dice que no hubo manera de demostrar que un grupo, quien quiera que sea, organizó o impulsó un golpe de Estado. ¿Cómo pueden entonces acusar a una radio, que es una radio local, que es una radio pequeña en relación a medios masivos nacionales, de generar un golpe de Estado, de impulsar un golpe de Estado? O sea, no, la teoría del golpe de Estado no se sostiene, pero recordar que tras la resolución, el comunicado de Bachelet, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la contestación del presidente Moreno en una entrevista en El País, en el diario El País en España, fue decir que esto era un contubernio del correísmo madurista y que habían infiltrado aquí 4.000 venezolanos criminales. No solamente volvió con la teoría de la conspiración permanente del golpe de Estado, sino que criminalizó a un colectivo por el hecho de ser extranjero, lo cual también ha puesto alarma en organismos internacionales en relación con la protección de las y los inmigrantes. A mí me parece que todo esto es
una carrera hacia el abismo de un gobierno que se ve entre la espada y la pared, de un gobierno que se ve acorralado porque ha vulnerado derechos fundamentales, porque hay responsabilidad política y penal, yo creo, y esto creo, que debemos llegar a pensar que hay responsabilidad penal de algunos ministros por el hecho de haber provocado de manera directa e indirecta violaciones de derechos humanos durante el paro de octubre, pero no solo, y que en estos momentos como ya no están como un gato acorralado y sencillamente lo que hacen es intentar lanzar en esta última etapa toda su poder de manipulación del Estado de Derecho contra la Radio Pichincha, contra también líderes indígenas que cada día reciben nuevas amenazas, contra las víctimas que están siendo amenazadas para que no protesten y en general contra los derechos humanos y el pluralismo político. Muy bien, muchas gracias, Adoración, por habernos acompañado. Estamos en este diálogo con varios invitados, analistas, para analizar la situación jurídica, y yo también le diría política, en la que se desenvuelve Radio Pichincha Universal. Gracias nuevamente, Adoración. En brevísimos instantes iniciaremos un diálogo con el abogado Mauricio Cáceres, experto en materia legal dentro de la comunicación, en donde vamos a abundar en detalles de lo que el día de hoy va a suceder en la tarde en la Corte Provincial de Justicia. Volvemos. A propósito, no nos vamos. Demos la respuesta a la encuesta que hicimos, ¿no? La pregunta fue: ¿se violaron derechos humanos y de libertad de expresión con el cierre de Radio Pichincha? Sí, 98%, no, 2%. Seguimos.